Hola queridos chicos, buenos días con todos, bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos domingo 19 de octubre del año 2025. ¿Qué tal chicos, señoritas, jóvenes? ¿Se me escucha bien mi audio, por favor? ¿Me confirman mi audio? Sí, profesor, se escucha bien. Muy bien, Nancy. Muy bien, Nancy, buenos días. Elena, buenos días. Miluska, buenos días. Todos quienes ya están listos y prestos aquí en clase. Somos pocos, pero somos los que estamos acá. Y pues eso habla muy bien de ustedes que quieren seguir empoderándose en sus conocimientos, en sus aprendizajes y sigan siempre así, queridos estudiantes, porque todo esfuerzo tiene su recompensa. Eso es indudable, tarde o temprano tiene su recompensa. Quizás en el momento no lo podemos apreciar, pero con el paso de los años va a decir, pues valió la pena estudiar los domingos, ¿no? Hola Rosita, buenos días. Muy bien chicos, dicho esto vamos a empezar nuestra clase. Ya saben ustedes las recomendaciones que siempre damos en forma cotidiana. En primer orden es atender la clase, hagamos ese esfuerzo de atender la clase. Tema 2 es tomar apuntes, siempre debes tener un cuadernito de apuntes en tu mesa, en tu escritorio. Eso va a hablar muy bien de ti como estudiante que eres. Y tercer punto es que tú participes en clase, interactúes con mi persona y así poder corroborar si el tema que hemos abordado se dejó entender, si tú está claro o hay algo que yo debo retroalimentarles a ustedes para que se comprenda mucho mejor. Aparentemente yo puedo explicar bien, pues se entiende todo, pero quizás no lo están entendiendo ustedes, entonces necesito tomar otra estrategia para ir explicándoles y que se entienda con claridad el tema que se está abordando. ¿Ya, chicos? Muy bien. Dicho esto, pregunto, ¿qué tema hablamos el día domingo? ¿De qué platicamos el día domingo? ¿Alguien recuerda? ¿De qué veremos hablar el día domingo? A ver, ¿qué tal memoria tenemos? ¿Qué tal, como se dice esto? Pues lo común, ¿no? ¿Qué tal? Eh, ¿Algunos de ustedes han tomado apuntes? Quizás, no lo sé. ¿Alguien recuerda? ¿No recuerdan qué tema platicamos el día domingo? ¿De verdad se han olvidado? ¿O es que no quieren hablar? El vanguardismo peruano, profesor. Muy bien, Rosita. Hablamos del vanguardismo peruano. Correcto, muy bien. Y cuando hablamos del vanguardismo peruano, hablamos de un escritor muy conocido en nuestro medio, de un gran poeta peruano. El que dijo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿De quién hablamos? ¿Recuerdan? César. ¿Cómo se llamaba ese señor? César, ¿qué más? César Vallejo. Muy bien, Rosita. César Vallejo. Correcto. Bien, vamos en ese orden, vamos avanzando, siempre invitándoles durante la semana, se desarrollan pues talleres, en este caso en horas de la tarde, por lo común de noche, para que ustedes puedan ir nutriéndose el conocimiento, la información y siempre, bueno, ir aprendiendo todo lo relacionado, vinculado pues al tema en este caso académico, ¿no? Bien, estamos en la tercera semana de clase. En esa tercera semana de clase vamos a platicar acerca de ya, no un poco, ya no de literatura, sino vamos a ceñirnos en lo que es el tema de gramática, ¿ya? El tema de gramática. El día de hoy, recuerden que la gramática como tal es la ciencia que estudia la lengua, no se olviden, la gramática es la ciencia que estudia la lengua. Recuerden que la gramática tiene varios componentes, ¿no? Tiene como ejemplo, que vamos a hablar del predicado, eso es lo que se llama sintaxis, el orden de las palabras en una oración. Tenemos a morfología, estructura interna de la palabra. Tenemos la ortografía, correcta escritura. Tenemos a fonética o fonología, cómo el lenguaje, digo, la lengua se nos va ubicando desde el ángulo abstracto hasta el ángulo fónico de sonido, ¿no?
Y la parte semántica como otra referencia, ¿no? Cuando hablamos de semántica, hablamos del significado de las palabras. ¿Sí, chicos? Bien, entonces hoy ya vamos a platicar acerca del predicado, entendido de que el sujeto ya hemos desarrollado en el grado anterior. Y hoy ya vamos a hablar del predicado, la otra partecita del tema que vamos a abordar el día de hoy. A ver, un poco para recorrer ya. Yo digo, por ejemplo, a ver, voy a cambiar de colorcito más práctico con esto. Digo, por ejemplo, María viajó, así vamos a poner, María viajó a Estados Unidos como referencia, ¿ya? Es una oración, ¿cierto? Estados Unidos. Ahora yo les pregunto, chicos, cuando digo María viajó a Estados Unidos, ¿cuál será el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Viajó? Muy bien, a Brian y Rosita, claro, el verbo es viajó. Correcto. Preguntamos, ¿quién viajó a Estados Unidos? María. María. María de panza fría. Sujeto y lo demás es el predicado. ¿Correcto? Es la forma clásica que hemos visto de oración. Sujeto, predicado. En este caso se dice sujeto predicado, estamos lo que llamamos frente a una oración bimembre. ¿Por qué bimembre, profesor? Bi viene de dos, membre, miembros, dos miembros. ¿Y cuáles son dos miembros? Primer miembro el sujeto y segundo miembro el predicado. ¿Ya, chicos? Ahora, ahí nomás, yo digo, a ver, signo de exclamación, ¿ah? Digo, buenos días. Cuando digo buenos días, ¿es o no es oración, chicos? ¿Qué opinan? ¿Será oración o no? Cuando digo buenos días. No, profesor. Rosita dice que no. ¿Qué dicen los demás? Estoy preguntándoles sus conocimientos previos. Porque todavía no hemos tocado ese tema, obviamente, ¿no? ¿Será oración o no será oración? ¿Qué dicen? Bien. ¿Qué curso han tenido, Rosa, antes de mi curso matemática? No es una oración, profesor. El buenos días. Hola, Brian. Vamos a- Muy bien. Rosa, ¿qué curso han tenido antes de mi curso, hija? ¿CT o matemática? Ciencia, profesor. Ah, ya, ciencia han tenido. Parece que les han explotado mucho y ya no los han dejado sin energía para comunicación. Ya no quieren hablar, solo está Brian y Rosa nos hablando y los demás nos están cocinando y se les quema el agua. Ya, chicos. Bien, vamos acá. Un poco para ver esto, vamos al concepto de oración. ¿Qué es oración? Palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo. ¿Correcto? Ya. Y si yo digo, ejemplo, ¿ya? Tú sales de tu puerta, tu vecino te dice, buenos días. ¿Y tú qué haces al respecto? ¿Cómo lo respondes? Claro, claro. Si te dice, como dice Bartolomé, si dice buenos días, tu vecino, lo correcto es decir buenos días. Cuando dice buenos días, sí es oración, pero oración unimembre. ¿Por qué, profesor? Porque esta oración, buenos días, que está en, ojo, está con signos de exclamación, ¿ah? Si no hubiera signos de exclamación, no es oración. Deja de ser oración. Pero está con signos de exclamación. La oración unimembre es aquella oración que no tiene sujeto, no tiene predicado. No tiene sujeto ni predicado. ¿Pero tiene sentido? Sí tiene sentido. Pero es oración unimembre. Y la característica de la oración unimembre, que puede ser incluso una sola palabrita, por lo común va con signos de exclamación.
o lo que llamamos signo de admiración, ¿no? Perezoración. Entonces, hoy lo que vamos a estudiar, chicos, es en función a oración bimembre y vamos a hablar acerca del predicado, ¿ya? Es lo que vamos a hablar. Bien, queridos chicos, avanzamos entonces. Vamos con el predicado. Como definición vamos a indicar es todo aquello que se dice del sujeto, o sea, de lo que se dice, de lo que se habla del sujeto, ¿no? Y presenta al verbo como su núcleo. O sea, el verbo es lo más importante dentro de lo que es el predicado. Observemos acá, vamos analizando. Dice, el estudiante domina demasiados temas. ¿Cuál será el verbo? ¿Cuál es el verbo? Prepara. Ya. El tema acá es, la oración es, el estudiante domina demasiados temas. Ah, disculpe. ¿Cuál será el verbo, chicos, ahí? Domina. Domina, ya. Ojo, no se olviden eso, chicos. Sí, esto sí, queridos estudiantes. Ojo, ustedes están cuarto, ya les queda un pasito, terminan la secundaria, ya terminan el quinto. Y ya próximo año, como para ahora, más a hacer el colegio, ya no más en el cole. Muchos de ustedes quizás ya van en centro superior. Posiblemente, porque los centros superiores se aperturan bien en marzo o bien en agosto. Ustedes para agosto ya van a estar libres. Entonces, una de las formas de reconocer el verbo es con esto de acá. Esto, por favor, no se olviden. Nunca se olviden. Eso es como el pan nuestro en comunicación. Para conocer el verbo, como dijo vuestra compañera, el verbo es domina. Esto es el verbo. ¿Y cómo lo identifico? Con estos pronombres. Yo domino, tú dominas, él domina. Del verbo dominar. Recuerden que el verbo puede tener en ar, en er o en ir. Ejemplo. Otro ejemplo, a ver. Cocina. Yo cocino, tú cocinas, él cocina. Amo. Yo amo, tú amas, él ama, del verbo amar. Lee. Yo leo, tú lees, él lee, del verbo leer. Vive. Yo vivo, tú vives, él vive, del verbo vivir. ¿Sí? Entonces acá el verbo es domina. ¿Correcto? Preguntamos, ¿quién domina demasiados temas? El estudiante. Muy bien. El estudiante es el sujeto. Pero en este caso lo que nos interesa es el verbo, el predicado. Domina demasiados temas. Ese es el predicado. ¿Correcto? Recuerden que dentro del predicado la palabra más importante es el verbo. Ya. El otro ejemplo dice, él no desea comer esa fruta. ¿Cuál será el verbo? Desea. Ah, no. Ajá. Sí. Comer, Comer. podría ser. Ajá. Aquí. Muy bien. Está bien la apreciación acá. Puede ser comer, sí. También puede ser desea. Entonces, cuando tú estás en eso, deseas, si es verbo. Yo deseo, tú deseas, él desea del verbo desear. Yo como, tú comes, él come, el verbo comer. Profe, hay dos verbos. No puede haber dos verbos. Hay un verbo principal más su auxiliar, sí. Pero dos principales no puede haber. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es la siguiente estrategia, querido estudiante. En este caso, vamos a poner que comer es el verbo, ¿ya? Vamos a suponer. Recuerden que al verbo hay que preguntarlo. Para saber sujeto y predicado hay que preguntarlo al verbo. Y la pregunta es qué, quién o quiénes, no hay más. En este caso, la pregunta sería, ¿quién comer esa fruta? ¿Quién comer esa fruta? ¿Está bien hecha la pregunta o no? No. No, porque no somos como Tarzán, ¿no? Bueno, Tarzán sí, creo que, bueno, no sé si habrán visto Tarzán ustedes esa película que es muy antigua. Criado con gorilas, ¿no? Algo así. Ajá, criado con gorilas. Él sí hablaba así, comer fruta, ¿quién comer? Bueno, pero en este caso, el verbo es esto de acá, ¿no? Desea. Preguntamos, es más, este verbo desea está con su auxiliar, no. Preguntamos, ¿quién no desea comer esa fruta? Él. Ese es el sujeto. Y todo lo demás es el predicado. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, analicemos. Dice, primero se reconoce el sujeto de la oración y lo demás será el predicado. Ya, a ver, vamos a qué. Acá la oración dice, mi abuela prepara postres de chocolate. Verbo, ¿cuál es el verbo?
Prepara. Verbo prepara. Yo preparo, tú preparas, él prepara, el verbo preparar. ¿Quién prepara postres de chocolate? La abuela. Mi abuela. Ah, La abuela, profesor. Mi abuela. tu abuelita, muy bien. Eso es sujeto, ¿cierto? Y todo lo demás, queridos estudiantes, es el predicado. Eso sí tenemos que saberlo bien, por favor. Ahí sí no podemos fallar, ¿ah? Porque ese es el primer paso para conocer el sujeto predicado. El primer paso es reconocer el verbo. Si no, metemos las dos patas y lo malogramos todo. Observen este ejemplo. Dice, persigue a las palomas en el parque aquel niño. ¿Cuál es el verbo? Persigue. Ujú. ¿Están de acuerdo con Brian? ¿Qué dicen? Verbo persigue. ¿Estamos de acuerdo? Yo persigo, tú persigues, él persigue del verbo perseguir. Muy bien, es el verbo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál será el sujeto, chicos? Yo no les ayudo. A ver, ¿cuál será el sujeto? El niño, creo, el niño. ¿Estamos de acuerdo? Niño, profesor. Muy bien, Iselita. A ver, por fin apareciste, Iselita. ¿Qué pasó, Iselita? Te han prohibido a ti también hablar, ¿no? Porque yo me acuerdo de ti, tú en tercer año eras muy participativa. Hablabas mucho que ya no dejabas ni hablar a los demás. Ahora no sé qué ha pasado en cuarto. Algo ha pasado contigo. Bien. A ver, verbo persigue. Preguntamos, ojo, preguntamos al verbo. ¿Quién persigue a las palomas en el parque? Niño. Respuesta, Aquel niño. aquel niño. Ese sujeto y todo lo demás es el predicado. Fíjate cómo se ha ido, dónde se ha ido el sujeto. Al final. Entonces es importante por eso que podamos ubicar bien el verbo. Si ubicamos bien el verbo y preguntamos, se nos hace sencillo. Si no ubicamos bien el verbo, ahí nos cogen y como se dice, nos agarran pues con pantalón abajo. Y cuando damos un examen, ¿no? Ahí sobre todo, ahí no hay quien nos socorra. Ahí tenemos que bailar solo con nuestro propio pañuelo. Muy bien, vamos con las clases de predicado. Vamos a encontrar dos clases de predicado, ya chicos, predicado nominal y predicado verbal. Ya, predicado nominal, predicado verbal. ¿Qué es el predicado nominal? Presenta, dice, como núcleo a un verbo copulativo. Ojo, pregunta a un verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Son dos. El verbo ser y el verbo estar. Ay Dios, ¿dónde se me fue el puntero? Acá está. Repito, los verbos copulativos son sustancialmente el verbo ser y el verbo estar. Ser y verbo estar. No hay que olvidarnos de eso, ¿ya? Es el predicado nominal. Verbo ser, verbo estar. Y como complemento al atributo, lo que quiere es el atributo. Ahora, ¿qué es el atributo? Expresa una cualidad o estado del sujeto. Puede intercambiarse por el pronombre neutro, en este caso átono, que es lo, ¿no? Ejemplo, Miguel está alegre. ¿Cuál es el verbo? Alegre. No, perdón, está. Ajá, muy bien, hija. Está, profesor. Muy bien, muy bien. El verbo es está. Este es el verbo. Una vez que tenemos eso, preguntamos, ¿quién está alegre? ¿Quién está alegre? Miguel. Miguel. Ese sujeto y todo lo demás es el predicado. Ojo, pero este predicado es, ¿qué tipo de predicado? Predicado nominal. ¿Por qué, profesor? Porque está conformado por un verbo copulativo. Verbo copulativo del verbo estar. ¿Sí? Verbo copulativo. Verbo estar. Entonces ahí encontramos, estamos frente a lo que es un predicado de tipo nominal. Ahora, el predicado verbal, la otra parte, dice que presenta como núcleo a un verbo no copulativo. Un verbo no copulativo. Si los verbos copulativos son dos, ser y estar, los demás son verbos no copulativos. Llorar, reír, bailar, besar, escribir, dormir, cocinar, comer, viajar, visitar, etcétera, etcétera. Y dice que no necesita atributo porque el verbo otorga sentido completo. Ahora, aquí el complemento predicativo, el complemento de verbos no copulativos y expresa una cualidad del estado del sujeto. Es sencillo, observen acá, chicos. Yo digo, Carlos y Adrián rindieron sus exámenes tranquilos. ¿Cuál será el verbo?
Rindieron. Ajá, muy bien, hija, gracias. Gracias, Rosita. Rindieron. Preguntamos, ¿quiénes rindieron sus exámenes tranquilos? Carlos y Adrián. Ese es sujeto. Y los demás es el predicado. Sujeto predicado. ¿Correcto? Y este predicado es de tipo verbal. ¿Por qué verbal? Porque el verbo no es ni verbo ser, no es ni verbo estar, es el verbo rendir. Cualquier otro verbo, pero menos que sea predicado verbal. Digo, predicado nominal. O sea, verbo copulativo ni ser ni estar. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos pasando ahora con la estructura o elementos del predicado. El predicado tiene prácticamente 4 elementos que vamos a ver el día de hoy. Núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. ¿Ya? Repito, núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Vamos a empezar. Esto es sencillo. Solamente quiero que presten atención. Ay, profe, me parece muy abstracto el tema de gramática. No, es sencillo esto. Solamente es prestar atención y lo demás se da por, como dice, por añadidura. El núcleo del predicado, que se abrevia de esta manera, NP, es la palabra más importante del predicado. Dice que esta función la cumple siempre el verbo. El núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Ahora, el núcleo del predicado puede ser en forma simple o en forma compuesta llamada también perifrástica. Cualquiera de las dos formas. En forma simple es cuando usa un verbo conjugado en forma simple. Ejemplo, Juanita está contenta. Cuando digo Juanita está contenta, ¿cuál será el verbo? Está. Muy bien. Ese es el verbo. ¿Quién está contenta? Juanita. Juanita. Sujeto. Y está contenta es el predicado. ¿Correcto? Ahora, recuerden que este verbo, que es el verbo copulativo, funciona, repito, como núcleo del predicado. El verbo funciona como núcleo del predicado. ¿Correcto? Igual acá dice, Adriano comió mucho. ¿Cuál es el verbo? Comió. Profesor. Comió. Muy bien. Ese es el verbo. ¿Quién comió mucho? Adrián. Adriana. Ese es el sujeto. Y lo demás es el predicado. Ahora, el verbo comió funciona, repito, el verbo comió funciona como núcleo del predicado, no hay que olvidarnos. Es en su forma simple. Ahora, ¿cómo es en su forma compuesta? O también llamado perifrástica. En este caso se va a usar verbos auxiliares, por ejemplo, como el verbo ser, el verbo haber, el verbo andar, más un gerundio, más un participio o un infinitivo. Profe, no entiendo qué es gerundio, participio infinitivo. A ver, gerundio. El gerundio es todo verbo que termina en iado. Acá ya. Ado. Ido. Todos los verbos que terminen en ado, ido. Eso es un gerundio. Ejemplo, comido, castigado, todo lo que termina, ¿no? Estudiado, cocinado, viajado, ¿qué más? Mirado, amado, etc. Participio, cuando termina en ando, y en endo. Ando, endo y endo también. Ejemplo, durmiendo, cocinando, escribiendo, trabajando, cocinando, etc. Y el infinitivo cuando termina el verbo en ar, er, ir, cocinar, dormir, barrer, escribir, estudiar, almorzar, etc. Observen acá,
Adriano ha comido. ¿Cuál es el verbo? Comido, profesor. Ajá, ha comido. Está en forma simple que este ha su auxiliar y comido es el principal. Y eso todo sería el núcleo del predicado. Igual, Adriano está comiendo. Igual, las dos, tanto en la forma compuesta o perifrástica, en este caso encontramos el verbo principal comiendo más su auxiliar está. Y en este caso, el otro caso, cuando dice Adriano debe comer, encontramos igual el verbo más su auxiliar. Ambos forman, repito, reitero, el núcleo del predicado. ¿Ya, chicos? Bien, vamos avanzando. Vamos ahora con lo que es el objeto directo. Esto es sencillo, solamente quiero que presten atención. Es muy sencillo. El objeto directo, que se abrevia de esta manera, ODE, también llamado complemento directo. Como característica, complementa el significado del verbo. ¿Y qué más? Son requeridos por los verbos transitivos. Observen, chicos, esto sí es sencillo, pero quiero que presten atención. Esto es sencillo, de verdad es sencillo. Dice, David compró una sombrilla. ¿Cuál es el verbo? Compró. Muy bien. Gracias, hija. ¿Quién compró una sombrilla? David. David, profesor. David. Ese es sujeto, ¿cierto? Lo que nos interesa es el predicado en este caso. Ya, ¿el verbo qué función cumple? Chicos, hemos dicho, núcleo del... Núcleo del predicado. Excelente, muy bien, excelente. Están atentos a la clase. Eso es interesante. Muy bien, una vez que tengo yo al núcleo del predicado, para saber si existe objeto directo, voy a preguntar al verbo ¿qué? Ojo, al verbo le voy a preguntar la interrogante ¿qué? ¿Qué compró? ¿Qué compró, chicos? Una sombrilla. Esa respuesta es objeto directo. ¿Ya? Bien. Observen otro ejemplo. Dice, Raquel buscaba a su perrito. ¿Cuál es el verbo? Buscaba. Buscaba. Buscaba es el verbo. Preguntamos, ¿quién buscaba a su perrito? Raquel. Raquel es el sujeto y todo lo demás es el predicado. Sí, lo demás es el predicado. Ahora, buscaba que es el verbo funciona como núcleo del... Predicado. Muy bien, núcleo del predicado. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. Y para saber si existe objeto directo, pregunto al verbo. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba? A su perrito. A su perrito. ¿Qué buscaba su perrito? Objeto directo. Bien, correcto. El otro ejemplo dice, la profesora entregó las notas. ¿Cuál es el verbo, chicos? Entregó. Entregó. Muy bien, entregó es el verbo. ¿Quién entregó las notas? La profesora. La profesora es el sujeto. Lo demás es el predicado. Este verbo entregó funciona como núcleo del predicado. ¿Qué entregó, chicos? ¿Qué entregó? Las notas. Esa respuesta es objeto directo. Directo. Muy bien. Correcto. Hasta ahí creo que está sencillo. Vamos a complementarlo con el objeto indirecto. El objeto indirecto, básicamente, designa, dice, al receptor beneficiario del verbo. ¿Ya? Otra cualidad, está encabezado por la preposición a. Otra característica, generalmente hay objeto indirecto si está el objeto directo. O sea, necesariamente puede haber necesariamente un objeto directo, luego vamos a encontrar un objeto indirecto. ¿Ya? A ver, dice, Ulises compró una sombrilla a Rosita. ¿Cuál es el verbo, chicos? Compró. Verbo compró, muy bien. ¿Quién compró una sombrilla a Rosita? Ulises. Ulises, eso es el sujeto. ¿Correcto? Y todo lo demás es el predicado. A ver, un momento, chicos, me llaman. No sé si puede ser un compañero. Voy a responderlo breve nomás. Buenas. Hola,
días. Buenos días. Profesor, ay, es otro profesor Loli. Disculpe, no me confundí. Ah, ok, hija, no te preocupes. Bueno, unas compañeras se equivocó. Estaban en Clash. Seguimos. A ver un momentito, por favor, me desconecto esto. Compró. El verbo compró funciona como núcleo del predicado. Muy bien. Ahora, quiero saber objeto directo. Pregunto al verbo. ¿Qué pregunto? ¿Cuál es la pregunta para objeto directo? ¿Qué le preguntamos al verbo? ¿Quién compró una sombrilla? Ajá. ¿Qué compró? ¿Qué compró? ¿Qué compró? ¿Qué compró Ulises? ¿Qué compró Ulises? La sombrilla. Una sombrilla, Una Rosita. sombrilla. Ese es el objeto directo, una sombrilla. Ahora, para objeto indirecto puede preguntar a quién. Una forma. Otra forma dice que el objeto indirecto va a encabezar esta A. La A lo encabeza. Y yo pregunto, ¿a quién compró una sombrilla? ¿A quién compró? A Rosita. A Rosita. Y como podemos observar, está al inicio. Objeto indirecto. O sea, el objeto indirecto está al inicio acá. Ahí. ¿Cierto? Muy bien. Vamos acá. Dice, Raquel entrega juguetes a los niños. ¿Cuál es el verbo, chicos? Entrega. Muy bien. Verbo entrega. ¿Quién entrega juguete a los niños? Raquel. Sujeto. Y todo lo demás es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? ¿Qué palabra es el núcleo del predicado, chicos? Juguetes, profesor. Juguetes. Recuerden que el núcleo del predicado es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Entrega. Entrega. Entrega juguete a los niños. No se olviden, ¿ah? El verbo es el núcleo del predicado. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. Pregunto, ¿qué entrega? ¿Qué entrega, chicos? ¿Qué entrega, Raquel? Juguetes. Objeto directo. ¿A quién entrega juguetes? ¿A quién? A los A niños. los niños. Objeto indirecto. El último ya. Leonela compró entradas a sus amigos. ¿Cuál es el verbo? Compró. Compró. ¿Quién compró entradas a sus amigos? Leonela. 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 ¿Qué sujeto? Leonela es sujeto. Compró, que es el núcleo, el verbo funciona como núcleo del predicado. ¿Qué compró, chicos? ¿Qué compró? Entradas. Objeto directo. Entradas. ¿A quién compró entradas? A sus amigos. Objeto indirecto. ¿Fácil o no? Sí, profesor. Claro. Ahora, profe, eso me van a preguntar. Sí, te pueden preguntar. Te ponen así, en la siguiente oración. Leonela compró entradas a sus amigos. ¿Cuál es el objeto indirecto? A sus amigos. Ajá, ahí es. Pues ese es mi profe. Creo que no me enseñó ese tema. Tenía un profe en el cole. No sé qué cosas nos hablaba, pero ese tema no me ha enseñado. Estoy enseñando, ¿ah? Pobre ustedes, pues, no se lamenten. Sí, sí, por lo común las cosas que enseñamos les van a preguntar por lo común, de verdad, eso sí. Yo siempre a mis alumnos les digo, chicos, ¿y qué tal fue el examen? Así cuando postulan, ¿no? Bien, profe, todo lo que nos has enseñado, eso nos ha venido. Si repasas, sí, estás casi seguro, pero si no, nos olvidamos, la memoria nos falla y malogramos todo. Siempre hay que ir repasando y repasando. Y culminamos esto con el complemento circunstancial. Ese es sencillo también. Los circunstanciales pueden ser de lugar, de tiempo, de modo. Esos tres son los más importantes. Claro, hay instrumento, tema, etc. Ahora, de lugar, por ejemplo, responde la pregunta ¿dónde? ¿No? ¿Dónde? ¿A quién le preguntamos? Al verbo. Ejemplo, observen acá, ¿ya? Los cuadernos están sobre la mesa. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo, chicos? Están. Están. Muy bien, excelente.
Están es el verbo. Es el verbo. Preguntamos, ¿qué están sobre la mesa? ¿Qué están sobre la mesa? Los cuadernos. Cuaderno. Los cuadernos. Los cuadernos es el sujeto, no te olvides. Y todo lo demás es el predicado. Pregunto, ¿cuál es el núcleo de predicado? ¿Cuál es el núcleo de predicado en esa oración? Están. Muy bien, el verbo, no te olvides, están. Este es el núcleo de predicado. Sobre la mesa. Ya. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. Pregunto, ¿qué están? ¿Hay respuesta? ¿Qué están? No hay respuesta, ¿cierto? No. No. ¿A dónde están? Sobre la mesa. ¿A dónde están? Tampoco. La pregunta sería esto de acá, ¿no? Esto de acá, esto de acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están los cuadernos? Sobre la mesa. la mesa. Mesa, profesor. Sobre la ¿De acuerdo? mesa. Hay complemento circunstancial de lugar. ¿Sí? Recuerden que la palabra dónde es para lugar. Ejemplo, tú te dices, ¿dónde nos encontramos? En el mercado, en la plaza, en el cine, en la avenida, etc. ¿Sí? De tiempo, cuando es de tiempo preguntamos al verbo cuándo. Ejemplo, mañana, digo, vendré mañana a visitarte. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Vendré. Ajá, muy bien. El verbo es vendré. Ese es el verbo. Profe, el sujeto, yo. Pues el verbo, acá el sujeto es tácito, recuerden, tercer año. Yo vendré mañana a visitarte. Sujeto tácito. Vendré, ya sabes que el verbo, repito, reitero, chicos, eso no pueden fallar, funciona como núcleo del predicado. Preguntamos al verbo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré, chicos? Mañana. Mañana. Ese es complemento circunstancial de tiempo. Mañana, más tarde, pasado, etc. ¿A qué vendré mañana? ¿A qué vendré mañana? A visitarte. Acá este A es, recuerda que es cuando hay objeto indirecto. La A es clave para objeto indirecto. ¿Sí? Bien. Encontramos de modo. Para reconocer modo, preguntamos al verbo cómo. ¿Ya? Dice, Juan realizó el trabajo con entusiasmo. ¿Cuál es el verbo? Realizó. Muy bien. Verbo realizó. No se cansen, chicos. Vamos, vamos. Ustedes pueden. No nos fatiguemos. Verbo realizó. ¿Quién realizó el trabajo con entusiasmo? Juan. Juan. Sujeto, todo lo demás es el predicado. ¿Cuál es el núcleo de predicado? Núcleo de predicado. Realizó. Realizó. No se olviden, el verbo es un núcleo de predicado. Chicos, no se olviden eso nunca. Ahí sí. Wow, un ratito, chicos. Ahí sí metemos las dos patas, pero bien metidas. Y después revisas y dije, uy, estaba fácil. Qué monse, cómo me pude haber equivocado ahí. Este es el verbo es el núcleo del predicado. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. Pregunto al verbo, ¿qué realizó? ¿Qué realizó? El trabajo. El trabajo. Objeto directo. ¿Cómo realizó? Con entusiasmo. Con entusiasmo. Complemento circunstancial de modo. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora también hay de instrumento. Con ese instrumento reconocemos al complemento haciendo la pregunta al verbo con la pregunta ¿con qué? Vamos a ver. Él abrió la puerta con su llave. ¿Cuál es el verbo? Abrió. Abrió. Muy bien. Excelente. Este es el verbo. Ese verbo funciona como núcleo de predicado. No se olviden. ¿Qué abrió, chicos? ¿Qué abrió? ¿Qué abrió? La puerta. Eso es, no se olviden. Eso es objeto directo. ¿Ah?
La pregunta, si hacemos al verbo con la que, y hay una respuesta, esa respuesta es objeto directo. Ahora, ¿con qué abrió la puerta? ¿Con qué abrió la puerta? Con su llave. Complemento circunstancial de instrumento. ¿Sí? Bien, vamos acá. Tema o asunto, dice. Tema, asunto, la pregunta para reconocer es ¿de qué? Ejemplo, la clase trató sobre la economía. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál será el verbo? Trató. Muy bien, trató es el verbo. Ay, Dios mío, acá está. Trató. ¿De qué trató la economía? Digo, ¿de qué trató la clase? Sobre la economía. Sobre la economía. Complemento circunstancial de tema o asunto. Y trató, que es el verbo, funciona como núcleo del predicado. A ver, vamos con cantidad. Dice acá. Para cantidad hay que reconocer, ¿no? Reconocemos preguntando el verbo ¿cuánto? La clase de matemática me interesa mucho. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál será el verbo, chicos? Me interesaba, ¿Interesa? interesa. Hecho, excelente. Este verbo, repito, reitero, funciona como núcleo del predicado. No se olviden. Ahora acá, ¿cuánto me interesa la clase de matemática? ¿Cuánto me interesa? Mucho. Complemento circunstancial de cantidad. ¿Correcto? Bien, vamos causa. Para causa preguntamos por qué, más verbo, ¿no? Falté a clases por dormilón. Preguntamos, ¿cuál es el verbo? Falté. Ajá, muy bien, el verbo falté. Ahí sería primera, pero yo falté a clases por dormilón, ¿cierto? Ay, Dios. Entonces, falté es el núcleo del predicado, que es el verbo, ¿sí? ¿A qué falté, chicos? A las clases, profesor, a las clases. Objeto indirecto. ¿Por qué falté a clases? ¿Por qué? Faltar clases. Por dormilón, ¿no? Por dormilón, profesor. Complemento circunstancial de causa. Muy bien. Finalidad es, la pregunta es ¿para qué o para quiénes? Ejemplo, este cuchillo lo compré para el pescado. ¿Cuál es el verbo? Compré. Compré. Lo es su auxiliar, compré es su principal, eso es el núcleo del predicado. Preguntamos al verbo, ¿para qué lo compré este cuchillo? ¿Para qué? Para el Para el mercado. pescado. Para el pescado. Complemento circunstancial de finalidad. Y por último, compañía, ahí preguntamos al verbo quién o quiénes, ¿no? Ejemplo, los niños vienen con la maestra. ¿Cuál es el verbo? Viene. Viene. Muy bien. El verbo es viene. El verbo es viene. Y ese verbo funciona como núcleo del predicado. Preguntamos, ¿con quiénes vienen los niños? Con la Con la maestra. Complemento circunstancial de compañía. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Bien, ahora sí vamos un poquito de ejercicios, ¿ya? Obviamente yo les voy ayudando, les voy guiando. Acá sí van levantando su manito, algunos han estado atentos seguramente a clases y pues necesitan hacer sus puntitos y si nos equivocamos igual me toca retroalimentarles, explicarles un poquito más para poder afianzar el tema que hemos aprendido el día de hoy. En la pregunta 1 dice, ¿qué oración tiene objeto directo? O sea, ¿cuál de las 5 oraciones tiene objeto directo? Ya, les voy a ayudar con el verbo, ¿ya? Ya saben. ¿Cómo reconocemos probable objeto directo? Recuerdan, preguntas al verbo ¿qué? Nada más. Esa es tu clave. Preguntas al verbo ¿qué? Entonces, en la primera, por ejemplo, el verbo es encuentra. La B, el verbo es está. En la C, verbo son. En la D,
Llegó. Y en la E me deprime. Lo que están subrayaditos son los verbos. Ahora quiero que me identifiques en cuál de las 5 oraciones hay objeto directo. Solo, bueno, puede haber objeto indirecto, pero la idea es que aquí en uno de ellos hay objeto directo. En uno nada más. A ver, un poco analizamos, me levantan su manito para tomarles en cuenta su participación. Y pues ahí vamos viendo, a ver qué tal estamos. Si se entendió o no se entendió nuestra clase del día de hoy. Ya tengo ahí alguien que levantó su manito, Miluska. Ya le vamos levantando los demás también. No tengan temor. No tengan miedo. Nos equivocamos, pues nos equivocamos. Y eso no es delito, no es pecado. Pecado es no equivocarnos. Como dicen por ahí, solo Dios no se equivoca. Nosotros somos mortales y nos podemos equivocar. A ver, Miluska, Macedo Pacaya. Miluska, ¿cuál es tu respuesta, hija? De la primera, profesor. Sí, de la pregunta 1, hija. Se encuentra, profesor. La A. La A, ya. ¿Alguien más que quiere dar su respuesta de la pregunta 1? No creo, el profe, está difícil, no creo, ¿ah? Bueno. Rosita, a ver, Rosita Muñoz. De la A, profesor, es a un santo, el objeto directo. A un santo, la alternativa. La A también. Ah, sí, de la A, como estaba preguntando de la A. Ujú. Claro, de la pregunta 1, la pregunta era, Rosita, ¿en cuál de las oraciones hay objeto directo? ¿En la A, en la B, la C, la D o la E? ¿En cuál de las 5 hay objeto directo? Me dice la A. ¿Sí? Ah, sí, profesor. Tu apellido es Muñoz Ramos, ¿cierto? Sí. No has entrado el domingo a clase, ¿cierto? Sí entré, profesor. Lo que pasa es de que no pude participar por el tema de que estaba en mi trabajo y no hay Ah, mucha señal. ah, Y como han ah, ya, cambiado el horario en la mañana, se me es complicado por el ya. tema Sí, del internet. sí, está bien. Muy bien. Gracias, Rosita. Bueno, hoy ya me has participado en clase, excelente. Bueno, Rosita y Miluska dicen que es la alternativa A. Vamos a ver ya. Vamos a ver como los cangrejos de atrás para adelante. En la E, la lejanía de tu amor me deprime. Verbo me deprime. ¿Qué me deprime? La lejanía de tu amor. Ojo, acá este es el sujeto. Sujeto, ¿ah? Y él sería predicado. En la E no hay objeto directo. Pedito el músico llegó de Italia. Tampoco, acá no hay objeto directo. Recuerden, para objeto directo preguntamos al verbo ¿qué? ¿Qué llegó? De Italia no puede ser, pues sería ¿de dónde llegó? Ahí sí de Italia. No, ahí tampoco. En la C, ¿qué son ustedes, mis amigos? Ojo, pero aquí encontramos, este son un verbo copulativo. Aparentemente acá pueden meter la patita, pero recuerden que el verbo ser y estar, cuando encontramos lo que sigue, no es un objeto directo o indirecto, es un atributo. Entonces aquí no corresponde. Cuando es verbo copulativo, ser y estar, lo que sigue es un atributo, que no es objeto directo ni objeto indirecto. No hay ni complemento circunstancial, solamente un atributo. Igual en la B también encontramos verbo estar, el verbo estar. Tampoco no hay. ¿Qué se encuentra? ¿Qué se encuentra, chicos? Venerando. Ese es el objeto directo. ¿Qué se encuentra venerando? Nada más. ¿A quién se encuentra venerando? A un santo en la iglesia. Es objeto indirecto, pero nos han preguntado, ¿es el objeto directo? La respuesta aquí es la A. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos con la otra preguntita. Dice, presenta en una de las 5 oraciones vamos a encontrar tanto objeto directo y objeto indirecto, los dos, directo e indirecto. Igual les voy a dar con los verbos, ¿ya? En la A, el verbo es compró. En la B, estudian. En la C,
Deja. La D, no salgas, es el verbo. Y la E, trajo. A ver, una de las 5 oraciones tiene tanto objeto directo como objeto indirecto. Ahora un poco analizamos, ¿ya, chicos? Vamos analizando, ya Rosita me levantó la manito. Si están atentos a clase, no hay problema acá. No hay problema. El tema es que si estamos desatentos, ahí sí viene el problema. Ahí tengo a Rosita, a Iselita. ¿Alguien más que se apunta? A Miluska. La E, profesor. A ver, Rosita Muñoz, tu respuesta, hija. La E, profesor. La E. Iselita. Profesor, la ¿Cuál es? B. La B de bueno. Ya. Ujú. Miluska, para ti. La E, profesor. La E. Ya. Gracias. ¿Alguien más que quiere añadir? Ojo, participen, chicos. ¿Ah? Aquí está. Bueno, Bartolomé me estuvo hablando, algo se cayó, ya se cayó, luego ya se cansó. Dijo, ay, profe, ya no entra. Ah, no hay desayuno. Diego, anda por ahí. Elena, a ver, no sé. Elena. Marco. Miluska sí está participando, sí. Nancy, ¿qué pasó con Nancy? Brian también estuvo de ánimos y al último desapareció Brian. ¿Qué ha pasado, Brian? Si te apagaste, Brian. No tengan temor de participar. A ver, vamos a ver. Dice... A ver, vamos acá. Ahí están los verbos, ¿ya? Vamos a empezar de... Ya casi de la A para abajo. Me han dicho la E, ¿no? A mí me han dicho la E. A ver, José compró un traje a bajo precio. Preguntamos, para objeto directo, ¿qué compró? ¿Qué compró? Un traje. Compró un traje. Objeto directo, ¿cierto? Ya. ¿A quién compró un traje? ¿A quién? ¿Hay respuesta o no? ¿A quién traje? No. ¿A quién compró un traje? ¿Está bien No. a bajo precio? No. La A hay objeto directo, pero no hay objeto indirecto. Vamos con la B. En el colegio estudian los futuros ciudadanos. ¿Qué estudian? Aquí no hay A. ¿Qué estudian? No puede ser los futuros ciudadanos. Si fuera quiénes, ahí podría ser. Tampoco hay objeto directo ni indirecto. Deja tus cosas al arribar al local. ¿Qué deja? ¿Qué deja? ¿También hecho tus cosas? No hay respuesta ahí. No. No salgas por la puerta trasera, Margarita. Ojo acá. Aquí el sujeto es Margarita. No salgas. ¿Qué no salgas? No hay respuesta. Aquí está la respuesta, ¿no? El profesor trajo flores a doña Florinda. ¿Qué trajo, chicos? ¿Qué trajo? Flores. Flores. Objeto directo. ¿Cierto? ¿A quién trajo flores? ¿A quién trajo flores? A doña Florinda. A doña Florinda. A doña Florinda. Objeto indirecto. ¿Correcto? Muy bien. Bartolomé, ¿tu apellido cuál es, hijo? Fernández, ¿qué más? Bartolomé Fernández Granados. Gracias, Bartolomé. Brian, ¿estás ahí, Brian? Brian, Sí. ¿me escuchas? Tu apellido es Quijada Porta, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, hijo. Muy bien, queridos chicos, nos vamos a quedar a este punto. Ya la próxima clase vamos a hacer un poquito de razonamiento verbal, la última clase de RV. Y por hoy ya quedamos aquí, que tengan un bonito domingo, una bonita semana, que les vaya súper, súper en todo lo que están haciendo en casita, en su trabajo, y ya nos encontramos la próxima clase. Gracias, chicos. Felicidades a todos. Hasta luego, profesor. Buenos días. Hasta luego, profesor. Buen día. Cuídense mucho. Felicidades a todos.